Griego, porque, a ver, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, En hebreo. cierto, ¿no? Y el Nuevo El nuevo Testamento está escrito en griego. está escrito en En griego. griego. Sí, en Y griego. claro, del griego allá, todo el... Claro, un problema Claro. del que hablamos, que es el problema, o sea, que se estudia Esto- en hermenéutica, que es Claro. el estudio del texto, es el problema de la traducción. El problema de la traducción, por ejemplo, cuando se habla de homosexualidad en la Biblia, la noción de homosexualidad que tenía San Pablo no es la misma noción que tenemos hoy en día. Cuando Pablo afirma en la carta de los Corintios que el homosexual no puede entrar en el reino de los cielos, ni los afeminados, ni los adúlteros, Pablo se refería a los hombres de la comunidad de Corintios que sometían sexualmente a los más jóvenes a actos sexuales. ¿Ya? No a la homosexualidad como entendemos hoy en día. Pero entonces cuando hacemos una interpretación literal y decimos los homosexuales no pueden entrar al reino de los cielos y hacemos una interpretación literal, entonces se crea una moral que excluye a aquellas personas que tienen esa tendencia, sin indagar la verdadera intención de lo que San Pablo escribió. ¿Ya? Entonces, claro, a veces la moral se escribe a veces basado en un prejuicio y en una falta de profunda interpretación exegética del texto bíblico. Y eso es lo que pasa hoy en día. Y da lástima porque si primero desde la teología bíblica no se interpreta bien el texto, una vez el exégeta hace una interpretación buena del texto, pasa al teólogo moral en donde establece si esa moralidad es legítimamente sí o no en la actualidad. Y el tema de la homosexualidad no es un problema moral, es un problema hermenéutico, es un problema exegético, eso estoy totalmente seguro. Porque yo me abstengo a pensar que Dios sea un Dios totalmente excluyente. Me abstengo a pensar que Jesús se ponga con unas normas morales y decir, vea, usted no se merece esto, usted no se merece esto y lo otro. Y hay que entender que Pablo, en ese tiempo, Pablo era muy radical. O sea, el Pablo de los Corintios no es el mismo Pablo de los romanos. Es muy distinto. Las personas van envejeciendo. El Platón del que escribió el Platón de la República, el Platón que escribió la República no es el mismo que redactó el Platón del libro de las ideas. No es el mismo. Los filósofos o los teólogos van madurando. Y también en la historia de la salvación, los personajes bíblicos van madurando. Incluso Dios mismo. Incluso Jesús. Dios también va haciendo historia. Y Jesús también fue madurando su mesianismo. Ya, su mesianismo a lo largo que iba caminando, Sí. Jesús va madurando su mesianismo y su manera de ver el mundo. Entonces, cuando se estudia un libro, ¿cuáles son las preguntas que se tiene que hacer? ¿Para quién se escribió? ¿Para quién se escribió? ¿En qué época? Recuerdo mucho un sacerdote que me enseñó lo siguiente. Sí. ¿Cuál es el contexto? El contexto social, cultural o religioso o político en el que se escribió ese texto. O sea, ¿qué es lo que le indaga el autor? Segundo, ¿con qué intención se escribe? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la problemática que hay en ese tiempo? Y tercero, ¿a quién va destinado? Hay una de las cosas que la gente no asume y es que la Biblia no fue escrita para nosotros. Para este momento no. La Biblia tuvo un destinatario concreto. La primera carta de Pablo a los Corintios fue para los Corintios. No fue ni para España, ni para Valencia, ni para Cali. No. Sí. No. Fuerte ya, No, eso es muy fuerte. Pero la gente tiene que aprender a aterrizar eso. ¿Ya? Los textos bíblicos no fueron escritos para nosotros. Que nosotros leemos los textos bíblicos, Sí. le hacemos una interpretación para que nos pueda iluminar en el comportamiento hoy en día, eso es una cosa muy diferente. Hostia, claro. Ya es una cosa muy diferente. Tiene todo el sentido, sí. Ya, esa es la fin. Que es que el Espíritu Santo nos influyó y fue influido para escribir los textos bíblicos. ¿Usted cómo va a decir eso? Pero el Espíritu Santo no anula la cultura, ni la naturaleza, ni el contexto del ser humano. Claro. No lo anula. Entonces, eso hay que saberlo. El tema bíblico es un problema que hay que saberlo coger con pañitos de agua tibia. ¿Ya? También, bueno, es que has dicho también antes de empezar que hacía falta 3 cosas, ¿no? Para ser... Ah, sí. Para ser... Bueno, para entrar al seminario, ¿no? O para ser sacerdote.
Es ¿Ya? la Biblia en mano. Biblia en mano, rosario en mano y el periódico en mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un sacerdote que reza, bueno, un sacerdote que mantenga rezando el rosario y no coja el texto bíblico y no lo estudie, pues se vuelve un sacerdote que reza, pero que no ofrece ninguna propuesta Sí. evangélica. Si es un sacerdote que solamente coge la Biblia y el rosario, pues puede decirle a la gente, mire, hay que dejarnos transformar por el Espíritu Santo, que hay que cambiar, que Dios los ama y todo el asunto. Pero es que la gente vive allá situaciones complejas, son víctimas de una injusticia social. Hay personas que no satisfacen sus derechos. Sí. No hay educación, está el tema de la pobreza, está el tema de los inmigrantes. ¿Cómo la gente va a pensar en Dios cuando tiene estos problemas inmediatos que no se ha podido solucionar? Claro. Entonces un sacerdote que predica y coge la palabra de Dios y coge un rosario y no tiene un periódico en la mano, es un sacerdote que está totalmente perdido. Y hay algo característico en el Antiguo Testamento, y es que el individuo nunca está aislado de la sociedad. El problema de los profetas era un problema político y social en ese tiempo. El problema que tuvo Jesús fue un problema político y social. Jesús vivió en un contexto romano en donde fue perseguido y fue víctima y murió joven por culpa de un sistema religioso y político. Y Jesús no fue un Dios o no fue un hombre aislado a los problemas políticos y sociales en su tiempo. Por eso el sacerdote tiene, o crearía yo, que debe de tener en cuenta esas 3 herramientas: Biblia, rosario y periódico a la mano.